Muy buenas, estimado profesor, amigos. Mi nombre es Jairo Tapias, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. Nuestra asignatura Estadística 2. En esta oportunidad vamos a sustentar la presentación de nuestro segundo parcial. Primer punto. Como gerente de compras de una empresa de seguros, usted debe decidir si actualiza o no los computadores de la fábrica. A usted se le ha dicho que el costo promedio de dos computadores es de 2.100.000 pesos. Una muestra de 64 minoristas revela un precio promedio de 2.251.000 pesos con una desviación estándar de 812 pesos a un nivel de significancia del 5%. Parece que su información es correcta. Para realizar nuestro ejercicio, sacamos los datos principales que nos dice que el promedio es de 2.100.000, el número de datos 64, la media de 2.251.000, una desviación estándar de 812 y un nivel de significancia del 5%. En el primer paso vamos a establecer nuestra hipótesis. Hipótesis nula nos dice que el promedio es de 2.100.000 y hipótesis alternativa nos dice que el promedio es diferente a 2.100.000. En el segundo paso vamos a calcular el valor crítico mediante la fórmula que nos dice que z es igual a 1 menos el porcentaje de significancia dividido entre 2, que es reemplazado con nuestros valores, nos da un porcentaje de 97.5, el cual una vez ubicado en las tablas encontramos que nos refleja los valores más cercanos de menos y más 1.96. Tercer paso, vamos a calcular el estadístico de la prueba mediante la fórmula que nos dice que z es igual a la media menos el promedio dividido entre la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Con nuestros valores reemplazamos en la fórmula y obtenemos el resultado de 1487.6847. Cuarto paso, efectuamos nuestra gráfica graficando el valor promedio de 2.100.000, los valores críticos de menos y más 1.96 y nuestro estadístico de prueba 1.4877. Como podemos observar, se encuentra este estadístico en la zona de no rechazo, siendo menor que los valores críticos de la prueba. Entonces, por esta razón, confirmamos que la información es correcta acogiendo nuestra hipótesis nula con un porcentaje de significancia del 5%. Segundo punto. Seducido por los comerciales, usted ha sido persuadido para comprar un nuevo automóvil. Usted piensa que tendrá que pagar 25 millones por el auto que desea. Como comprador curioso, averigua el precio de 40 posibles autos y se encuentra un costo promedio de 27.500.000, con una desviación estándar de 8.000. Deseando evitar un error tipo 2, usted prueba la hipótesis de que el precio promedio es de 25 millones con un nivel de significancia del 10%. ¿Cuál es su conclusión? Para resolver nuestro ejercicio sacamos datos principales que nos hablan de un promedio de 25 millones, un número de datos de 40, una media de 27.500.000, desviación estándar de 8.000 y un nivel de significancia del 10%. En el primer paso formulamos nuestra hipótesis, la cual dice una hipótesis nula, dice que el promedio es igual a 25 millones y la hipótesis alternativa nos dice que el promedio es diferente a 25 millones. En el segundo punto calculamos el valor crítico mediante nuestra fórmula que nos dice que el valor crítico es igual a 1 menos el porcentaje de significancia dividido entre 2, que reemplazando nuestros valores nos da un total de 95%, el cual una vez ubicado en las tablas encontramos que sus valores más cercanos son menos y más 1.64. En el tercer paso calculamos el valor estadístico de la prueba mediante la fórmula que nos dice que z es igual al valor de la media menos el promedio dividido entre la desviación estándar entre el valor de n.
Reemplazando con nuestros datos en la fórmula, encontramos un resultado de 1976.42. Cuarto paso, efectuamos nuestra gráfica llevando nuestro promedio de 25 millones, los valores críticos de menos y más 1,64 y graficando nuestro estadístico de prueba 1,976. Como podemos ver, el 1,976 estadístico de prueba se encuentra en la zona de rechazo, por lo cual rechazamos la hipótesis nula, que el promedio de los vehículos es de 25 millones, sabiendo que este promedio es mayor. Por tal motivo, pues fue rechazada la hipótesis nula. Tercer punto. Debido al tiempo excesivo que se gasta al sitio de trabajo, la oficina donde usted trabaja en el centro de la ciudad está considerando espaciar las horas de trabajo para sus empleados. El gerente considera que los empleados gastan un promedio 50 minutos para llegar al trabajo. 70 empleados se toman un promedio de 47.2 minutos con una desviación estándar de 18.9 minutos. Con un alfa de 1%, pruebe la hipótesis. Sacamos nuestros datos principales que nos dicen que el promedio es de 50, el número de datos 70, la media se ubica en 47.2, la desviación estándar en 18.9 y el porcentaje de significancia de 1%. En el primer paso formulamos las hipótesis que nos dice nuestra hipótesis nula, que el promedio es igual a 50, nuestra hipótesis alternativa, un promedio diferente a 50. El segundo paso, calculamos el valor crítico mediante la fórmula que nos dice que Z es igual a 1 menos el porcentaje de significancia dividido entre 2, lo cual nos refleja un resultado del 99.5, el cual, una vez ubicado en las tablas, nos refleja los valores más cercanos de menos y más 258. En el tercer paso vamos a calcular el estadístico de la prueba mediante la fórmula que nos dice que Z es igual a la media menos el promedio dividido entre la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Reemplazamos con nuestros datos en la fórmula y encontramos el estadístico de la prueba en menos 1.239496. Cuarto paso, hacemos nuestra gráfica, llevamos a promedio y los valores críticos, así como el estadístico de la prueba, encontrando que el estadístico de la prueba se ubica en la zona de no rechazo, siendo menor que el estadístico de prueba. Por tal motivo concluimos que se acoge la hipótesis nula, que nos dice que los trabajadores gastan un promedio de 50 minutos para desplazarse al trabajo. Cuarto punto. Antes de publicar un libro de cocina, un chef desea probar la hipótesis con un nivel de significancia de 2% de que el precio promedio de tales libros es de 35.000. Esta afirmación se sustenta en una muestra de 50 libros, tiene una media de 32.800 y una desviación estándar de 1.200. Para resolver el ejercicio sacamos nuestros datos principales, que nos da un promedio de 32.800, un número de datos de 50, una media de 35.000, una desviación estándar de 1.200 y un porcentaje de significancia de 2%. El primer paso, formulamos nuestra hipótesis nula, que nos dice que el promedio es de 32.800 y una hipótesis alternativa que nos dice que el promedio es diferente a 32.800. El segundo paso, calculamos el valor crítico mediante la fórmula que nos dice que Z es igual a 1 menos el porcentaje de significancia dividido entre 2, que reemplazado con nuestros datos nos da un porcentaje del 99%, el cual, una vez ubicado en la tabla, nos muestra que los valores más cercanos corresponden
a menos 2.33 o 2.33. En el tercer paso vamos a calcular el estadístico de la prueba mediante nuestra fórmula que nos dice que Z es igual a la media menos el promedio dividido entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Reemplazamos con nuestros valores obteniendo un resultado de 12.963624. El cuarto punto, efectuamos nuestra gráfica ubicando el promedio de 32.800, los valores críticos de menos y más 233 y graficamos nuestro estadístico de prueba que es 12.963, el cual se ubica en la zona de rechazo, lo cual nos indica que rechazamos la hipótesis nula con un porcentaje de significancia de 2%. Quinto punto. En una encuesta realizada por el Ministerio de Educación, mostró que los estudiantes de las universidades gastan en promedio más de 75.000 en entrenamiento. Si usted puede hallar evidencias para confirmar esta información, podría solicitar a su casa una ayuda adicional. De los 100 estudiantes que tomó la muestra, usted halla una media de 80.000 con una desviación estándar de 3.500 a un nivel de significancia del 2%. Encuentre justificación a su solicitud. Para realizar el ejercicio procedemos a extraer los datos principales que nos dicen que el promedio es de 75.000, número de datos 100, la media 80.000, desviación estándar 3.500 y el nivel de significancia del 2%. El primer paso, formulamos las hipótesis que nos dice una hipótesis nula mayor o igual a 75.000 y una hipótesis alternativa que nos dice que el promedio es menor que 75.000. En el segundo paso calculamos el valor crítico. Mediante nuestra fórmula encontramos un valor del 98% que ubicado en las tablas nos muestra que los valores más cercanos corresponden a menos y más 2.05. En el tercer paso calculamos el estadístico de la prueba mediante nuestra fórmula que nos dice que Z es igual al valor de la media menos el promedio dividido entre la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada de n. Reemplazando con nuestros valores, encontramos un resultado de 14.28577143. El cuarto paso, elaboramos nuestra gráfica ubicando nuestro promedio de 75.000, los valores críticos de menos y más 2.5 y nuestro estadístico de prueba 14.28. Como podemos observar, el estadístico de prueba es mayor que los valores críticos y se encuentra en las zonas de rechazo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula e interpretamos que los estudiantes gastan más de 75.000 pesos.